Cuando el futuro veas incierto y el temor debilite tu confianza, recuerda que Dios está presente, que nada escapa a su mirada. El universo entero está en sus manos, nada sucede sin que... Hola con todos, bienvenidos al tema 2 del curso Las mujeres del primer siglo. Soy Ana Tenorio, docente de este curso, y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestra temática de presentación de las mujeres de este primer siglo. Y en esta oportunidad vamos a reflexionar sobre la figura de María Magdalena. Para muchos, o la gran mayoría de nosotros, es esta figura muy conocida, pero hay que darnos cuenta el ser conocida, el ser famosa. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros hemos relacionado a María Magdalena con un rol que no le corresponde, ¿no? María Magdalena es una de las discípulas más importantes de Jesús, ¿no? Nos lo refieren los evangelios, mencionadas en los 4. Fíjense que esto es un dato interesante, no está solamente mencionada en uno, sino en los 4 evangelios. Sin duda que de repente Juan es un poco el que menos la menciona, sin embargo, igual está mencionada en los 4 evangelios. A través de los años, su figura se ha deteriorado, sobre todo a partir del siglo III o IV. Entonces se comenzó a relacionar a María Magdalena como aquella mujer pecadora, ¿no? Como que aquella mujer que se acerca a Jesús y Jesús le perdona, le cura, porque esta mujer se arrepiente. Entonces, a raíz de eso es que siempre hemos relacionado a María Magdalena con su pecado. ¿Pero qué tipo de pecado? Un pecado donde se dice María Magdalena era una prostituta, ¿no? Es la más difamada, malentendida figura de la época cristiana temprana, por eso hablamos de los siglos primeros. Desde el siglo IV es más o menos donde hay esta alteración de la figura como tal de María Magdalena, que como decía hace un momento se la relaciona como una prostituta pública y una pecadora pública, que después de encontrar a Jesús se arrepiente de su pecado, ¿no? Y el resto de su vida se dedica a la oración y a la penitencia. Sin embargo, María Magdalena, como decía al inicio, es una de las discípulas más importantes de seguimiento a Jesús, es decir, que acompañó a Jesús incluso en el momento de su muerte. La primera en dar testimonio de la resurrección. Cuando revisamos los evangelios, uno más que otro, nos indican que María es efectivamente la testigo, la que ve, observa con sus propios ojos, constata que Jesús ha resucitado. Entonces, es la primera testigo, por eso decimos de estos eventos centrales de la fe cristiana, ¿no? Ella viaja con Jesús en distintos momentos de este peregrinar que Jesús tiene en este mundo. Es más, apoyó la misión de Jesús con sus propios recursos financieros. Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículos del 1 al 3. Es más, María ejerce un rol de liderazgo entre las mujeres que dan testimonio de la muerte y de la resurrección de este Jesús. Contrasta un poco incluso la figura de María Magdalena con el abandono que sufre Jesús de parte de sus discípulos, ¿no? Porque el hecho que le sucede a Jesús resulta un hecho vergonzoso y entonces por eso ellos se ocultan o se esconden por el temor. Pero María Magdalena no, da la cara, está presente allí, ¿no? Algunos por eso atribuyen incluso esta fidelidad de María como que las mujeres no corrían el riesgo de ser crucificadas, más los hombres, los varones sí. Sin embargo, está comprobado por estudios de la época, ¿no?, que tanto las mujeres como los niños sufrían la crucifixión. ¿Por qué motivo? Para evitar la insurrección. ¿Y esto quiénes lo hacían? Pues en este caso la dominación romana, ¿no?, en coordinación ciertamente con las autoridades judías. Entonces, el nombre de María Magdalena
aparece en los 4 evangelios como líder de un grupo que descubre la tumba vacía de Jesús y ante ese reconocimiento van y anuncian lo que han visto. Un rol interesante, ¿no? Por eso, el hecho de que María Magdalena es nombrada en estos 4 evangelios indica un detalle interesante, que es su rol es importante entre los primeros cristianos, no solamente los que vivieron con Jesús, sino después incluso de que Jesús muere y resucite. Entonces, la importancia de María se replica en la mención que reciben los 4 evangelios. Entonces, las personas cuando son mencionadas frecuentemente es porque su rol ha sido de importancia. ¿Ya? Eso. ¿Qué más de María Magdalena? Entonces ustedes dirán, ¿y por qué se desvirtuó la imagen de María a partir del siglo III o IV después de Cristo? ¿Por qué? Quizás aquí hay una confusión, sobre todo cuando se dice en Lucas, también capítulo 8, que de María Magdalena se sacan los 7 demonios. Y entonces, como se sacan los 7 demonios, ¿no?, se atribuyen los demonios con el pecado que María Magdalena practicaba y incluso se le relaciona intencionalmente o de repente, no sé si de una manera inocente, podríamos decir, que sacar los 7 demonios pues implica que María era una prostituta dedicada a ese oficio, digamos así, pero no, porque acordémonos que en la Sagrada Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, del cual estamos haciendo mención, una enfermedad como esta de los 7 demonios, pues denotaba eso, una enfermedad precisamente, ¿no? Entonces a María Magdalena se comenzó a relacionar esto con una situación más bien de pecado y con un oficio que no le corresponde, pues entonces desde ahí comenzó la divulgación, digamos así, de esta imagen equivocada de María Magdalena. Sin embargo, nuestra iglesia, con el tiempo, también se dio este trabajo de cambiar la memoria de esta mujer, discípula de Jesús, fuerte, pregonera de la resurrección, fíjense, ¿no?, a esta mujer que también ejercía liderazgo entre sus pares, mujeres, y también su relación con los demás discípulos. Entonces, es una manera también de enfatizar el liderazgo femenino en la iglesia, ¿no?, y que hoy en día ya creo que se está difundiendo cada vez más que María Magdalena no era la prostituta con la cual siempre se dijo, o aquella mujer pecadora como tal, ¿no? Es interesante que los estudios han ayudado a restaurar esta figura de María Magdalena, que nos corresponde también a nosotros seguirla restaurando, no solamente entre nuestros grupos pequeños, sino también en todas nuestras comunidades cristianas a la cual pertenecemos. Entonces, María Magdalena es reconocida ya ahora, en este tiempo, como la mujer fuerte, líder, que amó a Jesús, en cuanto Jesús sufre hasta una muerte horrible por nuestra salvación, pero la figura de esa mujer fiel, de esa mujer que está ahí, permanente, a pesar de lo que implica el riesgo de seguir a este líder al cual acusan de insurrección, al cual acusan de crear desorden en la sociedad judía. Pero María demuestra lo contrario, ¿no? Una mujer que realmente se acerca a Jesús, encuentra a Jesús en su vida y decide seguirlo. Y decide seguirlo por opción. Y por eso se convierte en una discípula de Jesús. Por eso María está presente no solamente desde que conoce a Jesús en su vida y que lo acompaña en distintos momentos de peregrinar, sino incluso más allá de lo que ya sucede con Jesús, que ya todos conocemos, ¿no? Más allá incluso de su muerte, de la resurrección de este Jesús, que María continúa, ¿no?, siguiendo a Jesús. Por eso dice el tema, la introducción del tema, una mujer que ama y sigue a Jesús. Entonces, eso es para nosotros María Magdalena.
Vamos a leer justamente el Evangelio de Juan, capítulo 20, que menciona a María Magdalena ante el hecho de la resurrección y el sepulcro vacío. Justamente comienza diciendo el Evangelio: domingo por la mañana, muy temprano, antes de salir el sol, María Magdalena fue al sepulcro. Cuando vio que habían retirado la piedra que tapaba la entrada, regresó corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús tanto quería, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo fueron rápidamente al sepulcro. Salieron corriendo los dos juntos, pero el que llegó primero se adelantó a Pedro y llegó antes que él. Al asomarse al interior comprobó que las vendas de lino estaban allí, pero no entró. Siguiéndole los pasos llegó Simón Pedro, que entró en el sepulcro y observó que las vendas de lino estaban allí. Estaba también el lienzo que habían colocado sobre la cabeza de Jesús, pero no estaba con las vendas, sino doblado y colocado aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó. Y es que hasta entonces los discípulos no habían entendido la Escritura. Los discípulos regresaron a casa. María, en cambio, se quedó allí, junto al sepulcro llorando. Sin dejar de llorar, volvió a asomarse al sepulcro. Entonces vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: mujer, ¿por qué lloras? Ella contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién estás buscando? Ella, creyendo que era el jardinero, le contestó: Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo misma iré a recogerlo. Entonces Jesús le dijo: María. Ella se acercó a él y exclamó en arameo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Anda, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre, que es el Padre de ustedes, y a mi Dios, que es también su Dios. María Magdalena se fue corriendo donde estaban los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús les había dicho. Entonces, en este relato, desde el capítulo 20, versículo 1 en adelante, podemos darnos cuenta justamente de esta figura de María, de esta mujer que ama y que sigue a Jesús, de esta mujer que es fiel a Jesús, como decíamos hace un momento, que contrasta con aquella imagen que se difundió erróneamente de María Magdalena. Magdalena, ¿por qué? Porque ella provenía de la ciudad de Magdala. Entonces, aquí hay versículos concretos que nos vendría bien a todos, de repente, hacer un análisis a modo de comprensión o análisis de texto, de cuáles son estas actitudes de María que demuestran a esta discípula fuerte, a esta discípula líder, inclusive en su propio grupo. Cuando nosotros releemos el versículo 20, que los otros discípulos, en este caso Pedro y Juan, que llegan también presurosos ante el anuncio de María que no está Jesús en el sepulcro, y ellos se retiran porque, claro, están los lienzos en el piso, están tirados, lo demás que se utilizó, las vendas, por ejemplo, para el entierro de Jesús. Sin embargo, María permanece ahí sentada. Es una cuestión interesante, ¿no? De el rol que tiene María, de esta mujer que ama.
Y ahora cuando María, en el diálogo posterior que hay más abajo en los otros versículos, que le preguntan ¿por qué lloras? Ante la segunda pregunta, ella, por ejemplo, si bien se confunde con el jardinero, y después Jesús la llama por su nombre, María dice a Jesús, Señor. O sea, esta palabra, este término de Señor, es el reconocimiento de lo que realmente significa Jesús en su vida. Es un poco como nosotros en la actualidad, si nos convertimos en discípulos, discípulas de este Jesús, lo reconocemos como tal y lo llamamos como tal, ¿no? En esa relación incluso cercana, porque Jesús también la llama por su nombre. Es decir, si anteriormente hemos visto en el tema 1 de cómo es, digamos, el rol de la mujer en los distintos aspectos, en lo social, en lo político, aunque en lo político menos participaba la mujer, pero sí en lo social, en lo familiar, en lo religioso, y nos damos cuenta que más bien el rol de la mujer, sobre todo en la sociedad judía, está un poco relegado, pero es un Jesús que cuando la llama por su nombre, ¿no? Es esto que hemos ido diciendo, la importancia que tenía María en los primeros siglos, porque es una mujer que decide seguir a Jesús y está presente en distintos momentos, por eso decimos, ¿no? Que no solamente está presente en el momento de la pasión, muerte y resurrección, sino es una mujer que acompaña en distintos momentos a Jesús, ¿no? Y por eso la persona cuando acompaña a alguien es capaz de permanecer por sobre todo allí, como que fiel, esperando que se dé algo más. De repente también esta capacidad intuitiva que es propia de nosotras las mujeres, ¿no? Y María termina encontrándose una vez más, digamos así, en su vida con este Jesús. Pero ya María era aquella discípula, no tanto aquella mujer, ya, la pecadora, no, ojo que, repito, ¿no? Esta imagen de pecadora hay que irla de repente quitando de nuestra mentalidad y restaurar más bien la imagen de esta María Magdalena que al ser discípula está allí con Jesús. Es más, recibe el encargo de Jesús de ir a comunicar a los demás lo que ella ha visto. Por eso también decíamos hace un momento que ella es testigo de esa resurrección, pero no solamente como testigo de esa resurrección, sino de ese encuentro personal que María Magdalena vive con Jesús ante este hecho de la resurrección, ¿no? Encuentro personal. Y este encuentro personal, ¿qué es lo que, digamos, produce o qué es lo que inmediatamente sucede con la persona? Que entonces la actitud de María sale corriendo y anuncia a Jesús, es decir, lo que ha visto, lo que ha oído y el encargo que recibe de parte de Jesús para los discípulos, ¿no? Entonces todo lo que Jesús había dicho lo tiene que comunicar. Entonces nos damos cuenta de lo que decíamos hace un buen momento. María Magdalena, una mujer discípula, una mujer líder, una mujer que ama, una mujer que es fiel, una mujer que decide seguir a Jesús en su vida y con su vida.